Buen día. Si se pregunta si vale la pena comprar un Mercedes-Benz CLS de segunda generación y qué problemas puede encontrar durante el funcionamiento, entonces está en el lugar indicado. Entonces, la pintura del sedán alemán es de alta calidad, por lo que no se forman astillas rápidamente. Más bien, se deben buscar defectos en la zona de los arcos, que sufren mucho con el chorro de arena. Cabe destacar que en el CLS de segunda generación los guardabarros delanteros, la tapa del maletero y el capó están fabricados en aluminio, por lo que en el futuro no debería aparecer óxido en estos elementos. En cuanto a las aletas traseras, están galvanizadas de muy alta calidad, lo que tampoco da riesgo de corrosión. Más bien, el aspecto de un Mercedes-Benz CLS usado no se verá afectado por manchas de óxido o desconchones graves, sino por piezas cromadas deslustradas de la carrocería. Sin embargo, los primeros propietarios del CLS, que no tenían problemas económicos, a menudo los reemplazaban por otros nuevos o los protegían con una película transparente. El estado de la parte inferior de la carrocería, y especialmente de los bajos del coche, suele empeorar notablemente. Tras una inspección cuidadosa, se puede detectar una capa roja en los bordes de los pasos de rueda y el inicio de procesos de corrosión en los sujetadores y soportes. El resto de aspectos antiestéticos quedan ocultos tras numerosas cubiertas protectoras y mamparas. Desafortunadamente, solo unos pocos vendedores permiten desmontarlos al inspeccionar el coche. Sin embargo, no es ningún secreto que en nuestras condiciones se acumula una buena capa de suciedad debajo del plástico protector durante 5 a 6 años de funcionamiento. Debe lavarse periódicamente. De lo contrario, la suciedad casi constantemente húmeda contribuirá a la formación de bolsas de corrosión. Si se quitan los umbrales, ya se puede encontrar una gran corrosión superficial en los modelos más descuidados del Mercedes-Benz CLS. Sin obstáculos, la suciedad también se acumula debajo de las cubiertas que cubren el hueco de la rueda de repuesto. Y todo estaría bien, pero los ingenieros de Mercedes-Benz ubicaron aquí la bomba de suspensión neumática. Como resultado, no solo el metal de la carrocería sufre corrosión, sino también el cableado y las tuberías del sistema neumático que van a la bomba. También se ven afectados los tubos de freno situados en la parte trasera de la carrocería. Con el tiempo, su recubrimiento se desprende. Si logras subir el coche que te gusta a un ascensor, debes inspeccionar cuidadosamente los elementos del sistema de escape. Aquellos CLS que hayan logrado recorrer unos 200.000 kilómetros seguramente tendrán rastros de óxido. Otra cuestión es si se puede encontrar una capa roja en el sistema de escape en copias con un kilometraje declarado de 50 a 70.000 kilómetros. En este caso, existe una alta probabilidad de que las lecturas del odómetro se hayan ajustado seriamente antes de la venta. Puede adivinar indirectamente el kilometraje retorcido por el estado de los radiadores. Incluso si el Mercedes-Benz CLS se utiliza en una gran ciudad, donde los trabajadores de la carretera no escatiman en reactivos en invierno, el radiador conserva una apariencia bastante decente hasta un kilometraje de 80 a 100.000 kilómetros. Luego empieza a corroerse poco a poco. Los tubos de escape aceitosos también indican un kilometraje muy elevado. Además, también deberían hacer reflexionar al posible comprador sobre el estado del motor. La calidad de las piezas de carrocería del Mercedes-Benz CLS es muy alta. La otra cara de la moneda es que incluso las piezas pequeñas del cuerpo son caras. Por separado, antes de comprar, conviene comprobar la óptica, que es muy cara. No se le puede culpar por la falta de fiabilidad, pero el recurso de los módulos de encendido no es infinito en cualquier caso. Además, las ópticas LED son prácticamente imposibles de reparar y, en condiciones de garaje, esto no será posible en absoluto. Tras el rediseño, para el diagnóstico óptico se empezó a utilizar el escáner Star Diagnostic, que solo está disponible en los concesionarios oficiales Mercedes-Benz y en los grandes centros especializados. No hace falta decir que los precios de sus servicios son bastante elevados. También es importante entender que la óptica del Mercedes-Benz CLS está estrechamente relacionada con el resto de la electrónica de a bordo,
por lo que una intervención no cualificada puede tener consecuencias completamente impredecibles. Y, en general, para diagnosticar casi cualquier unidad CLS necesitará un escáner patentado. El interior es el punto fuerte del coche alemán. Envejece lentamente, por lo que los signos graves de desgaste a menudo no son visibles ni siquiera en ejemplares con un kilometraje de 150 a 200.000 kilómetros. Por supuesto, si examina una docena de copias en poco tiempo, en un CLS de alto kilometraje se puede ver cuero ligeramente brillante en los asientos, un volante apenas desgastado y otros defectos menores. Pero estos defectos insignificantes relacionados con la edad son difícilmente capaces de afectar el estado general del interior. No es sorprendente que sea casi imposible determinar el verdadero kilometraje de un Mercedes-Benz CLS por el estado de su interior. Una vez más, los sellos de las puertas, que nadie cambia antes de la venta, pueden indicar indirectamente un alto kilometraje. Pero incluso en este caso, para comprender la diferencia entre un CLS con un kilometraje de 250 y 100.000 kilómetros, primero habrá que estudiar detenidamente una buena docena de ejemplares. Al inspeccionar el ejemplar que le guste, también debe asegurarse de que el revestimiento del suelo esté seco. Bajo ninguna circunstancia debes permitir que se forme un pantano en tus piernas. El Mercedes-Benz CLS contiene muchos componentes electrónicos, por lo que incluso una pequeña cantidad de humedad puede provocar fallos en las unidades de control. El coste de su sustitución es muy elevado. En cuanto al equipamiento eléctrico, el Mercedes-Benz CLS de segunda generación no se diferencia en absoluto de otros modelos premium de la compañía alemana. Inicialmente, la confiabilidad eléctrica se encuentra en un nivel muy alto, pero después de una intervención no calificada pueden surgir muchos problemas. No se pueden excluir los llamados problemas relacionados con la edad, cortocircuitos en bloques, sensores rotos. Además, a menudo es necesario utilizar un escáner propietario para diagnosticar estos problemas. Peor aún, el coste de las reparaciones, un problema aparentemente trivial, puede resultar enorme. Merece especial atención el cableado situado debajo de los bajos. No está mejor protegido de la sal y los reactivos, por lo que pueden estar asociados con fallas de los sensores de posición de la carrocería o del compresor de suspensión neumática. Las ópticas LED ya mencionadas anteriormente tienden a sobrecalentarse durante viajes largos en atascos. Además, los faros suelen sufrir agua durante el lavado o forzar charcos profundos. En cualquiera de estos casos es necesario sustituir los faros LED. El precio de los faros nuevos es comparable al coste de un sedán económico usado. Los elementos de espejo con función de atenuación tampoco son baratos. Con el cambio de generaciones, el Mercedes-Benz CLS ha actualizado casi por completo su línea de unidades de potencia. Al principio, el motor base era el 6 de gasolina de la serie M276, cuya peculiaridad era la ausencia de equilibrador y pulverización de plasma en las camisas de los cilindros. Hasta 2014, dependiendo del grado de impulso, el 6 de 3,5 litros desarrollaba 252 o 306 caballos de fuerza y después de la actualización de 2014, el CLS comenzó a instalar una versión sobrealimentada del motor, cuya potencia aumentó a 333 caballos. La serie M278 8 de gasolina de 4,7 litros también resultó ser completamente nueva. Estructuralmente, este motor es en muchos aspectos similar al quinto 6 de la serie M276, pero si este último tiene un ángulo de inclinación del bloque de cilindros de 70 grados, entonces el motor V8 tiene 90 grados. Otra diferencia fundamental es que hasta 2017, el motor de 8 cilindros no utilizaba pulverización, sino una capa de alusil en los cilindros. Los motores AMG se destacan en la línea de unidades de potencia. A partir de un volumen de 5,5 litros, los ingenieros de la empresa alemana, según la versión, consiguieron obtener de 525 a 585 caballos de fuerza. Las versiones diésel del Mercedes-Benz CLS tuvieron una gran demanda en el mercado europeo.
Los motores diésel de la familia OM 651 desarrollaban 168 y 204 caballos de fuerza, los de la familia OM 642, de 249 a 265 caballos de fuerza. Después de que la compañía alemana recibiera muchas críticas sobre el motor de gasolina M272, que estaba instalado en la primera generación del CLS, no es de extrañar que decidieran abandonarlo. Las versiones CLS 350 y CLS 400 recibieron un nuevo motor M276, que resultó ser mucho más exitoso que su predecesor. Se decidió abandonar el revestimiento de alusil de los cilindros. En su lugar, los mecánicos de Mercedes-Benz utilizaron un revestimiento que contenía hierro, que en realidad no se diferencia mucho de la capa más fina de hierro fundido. El resultado superó todas las expectativas. Los motores de la serie M276 no son propensos a rayarse, lo que era uno de los principales problemas del anterior motor 272. Además, gracias al ángulo de caída de 70 grados, el diseño del motor es muy compacto y equilibrado, incluso sin el uso de un eje equilibrador. Otra innovación es la eliminación del colector de admisión, demasiado voluminoso. En su lugar, los ingenieros utilizaron un diseño de plástico, lo que ayudó a resolver el problema de larga data de las aletas giratorias que ingresaban al interior de los cilindros. Por supuesto, a medida que aumenta el kilometraje, se pueden esperar sorpresas desagradables con la inyección directa de combustible, pero según los estándares modernos puede considerarse bastante confiable. Es una lástima, pero los ingenieros de la compañía alemana aún no lograron que la línea de unidades de la serie M276 fuera ideal. Falló el mecanismo de distribución de gas, en cuyo diseño se utilizaron 3 cadenas, 3 tensores y un eje intermedio. Desafortunadamente, el complejo diseño resultó estar lejos de ser perfecto. La cadena de distribución se estiraba incluso con poco kilometraje y lo peor era que los tensores no estaban preparados para compensar el estiramiento. Los saltos durante el funcionamiento garantizan daños a las válvulas. Como regla general, los problemas graves con el mecanismo de distribución de gas comienzan con un kilometraje de 130 a 150 mil kilómetros, pero hay muchos casos en los que los problemas surgieron incluso con un kilometraje de 60 a 80 mil kilómetros. La magnitud de los problemas con la correa de distribución resultó ser bastante impresionante, lo que obligó a la empresa alemana a realizar una campaña de retirada del mercado. Además, los distribuidores ahora recomiendan que al reemplazar se instale una cadena reforzada, cuya probabilidad de resbalar es extremadamente baja. Para recorridos largos, debe estar preparado para reemplazar los acoplamientos de control de fase. El reemplazo será muy costoso. Otro problema relacionado con la edad son las lecturas incorrectas de los sensores de posición del árbol de levas. Comienzan a mentir porque los discos impulsores de los ejes se desplazan gradualmente. Afortunadamente, el problema puede solucionarse mediante soldadura por puntos y puede solucionarse de forma relativamente económica. Cuando un vehículo recorre entre 60 y 80 mil kilómetros, las válvulas de control del regulador de fase prácticamente han agotado su vida útil. El crujido de las cadenas de distribución indicará que es necesario reemplazar las válvulas. No tiene sentido retrasar el reemplazo. Además, las válvulas se pueden adquirir por separado de los acoplamientos. Otro punto débil es el equipamiento de combustible. Hay muchos casos en los que los inyectores de combustible muy caros no resistieron ni siquiera 100.000 kilómetros. Sin embargo, los propios concesionarios Mercedes-Benz afirman que no es necesario hablar del carácter generalizado de este problema. En cuanto a la vida útil de los 6 de gasolina, con un mantenimiento calificado pueden soportar fácilmente de 300 a 500.000 kilómetros. Teniendo en cuenta que estamos hablando de un motor moderno y muy complejo, esta cifra puede considerarse casi sobresaliente. Otra cosa es que solo aquellos propietarios de un Mercedes-Benz CLS que no escatimen en mantenimiento durante todo este kilometraje podrán recorrer entre 300 y 400.000 kilómetros sin problemas graves. Y a veces será muy caro.
Se instalaron motores de gasolina de 8 cilindros en las versiones CLS 500 y CLS 63 AMG. Por supuesto, son mucho más potentes que los motores de 6 cilindros, pero en igualdad de condiciones, tienen más problemas. Los gripados en los cilindros, que los propietarios de un CLS con V6 ni siquiera recuerdan, son habituales en las modificaciones con motores V8 bajo el capó. Es extremadamente difícil solucionar este problema. Los catalizadores, que empiezan a desprender polvo a medida que se desgastan, están situados muy cerca de los cilindros. Como resultado, en un motor raro con un kilometraje de menos de 100.000 kilómetros, se puede detectar la ausencia de raspaduras. En cualquier caso, en el kilómetro 200.000 habrá problemas. Un pequeño consuelo puede ser el hecho de que los 8 se adaptan bien a las mangas. En 2017, Mercedes comenzó a utilizar la pulverización de cilindros con plasma, lo que finalmente resolvió el problema del desgaste. Por otro lado, en el mismo 2017 se descatalogó la segunda generación del CLS. Por lo tanto, el nuevo motor solo estará bajo el capó si se desguaza el viejo. En general, el motor de la versión AMG de la serie M157 en términos técnicos difiere poco de la versión 8 del CLS 500. También se forman convulsiones, pero esto ocurre a un kilometraje notablemente mayor. Pero solo con la condición de que el propietario reposte constantemente con la gasolina recomendada de grado 98 y respete los intervalos de servicio reducidos. Además, los motores de la familia M157 recibieron inicialmente cadenas y válvulas mejoradas. La vida útil de los embragues y árboles de levas de los motores AMG también es ligeramente mayor. Pero también hay una desventaja obvia: la unidad de potencia CLS 63 AMG no se puede revestir. Los motores diésel CLS se consideran fiables, pero no están exentos de puntos débiles. La versión CLS 250 CDI estaba equipada con una unidad de 204 caballos de fuerza de la familia OM 651. En este motor, los ingenieros utilizaron una válvula especial encargada de suministrar aceite a las boquillas de refrigeración de los pistones. En determinados momentos, bajo carga pesada o largos periodos de conducción a baja velocidad, puede producirse una caída de presión. Como resultado, los revestimientos giran. El motor diésel OM 651 no está exento de problemas de raspaduras. El resto son problemas típicos característicos de casi cualquier unidad diésel moderna. Por ejemplo, si el catalizador falla, la electrónica inteligente registra otras lecturas del sensor de oxígeno, después de lo cual una mezcla de combustible enriquecida o pobre comienza a fluir hacia los cilindros. Las consecuencias pueden ser muy diferentes, desde caídas apenas perceptibles en la tracción hasta pistones quemados. No es sorprendente que a los pocos Mercedes-Benz CLS diésel que se encuentran en nuestro mercado secundario ya se les hayan eliminado sus características medioambientales. Si aún elige una copia diésel, es mejor optar por la modificación CLS 350 CDI. No solo es más potente, sino que también está libre de problemas de presión de aceite insuficiente. Otro punto agradable es que la vida útil de los inyectores ha aumentado a 200 a 220.000 kilómetros, lo cual es muy decente para los estándares modernos, y la cadena de distribución está lista para durar al menos 180.000 kilómetros. Además, a diferencia del motor diésel más joven, la unidad OM 642 no presenta fugas en el intercambiador de calor ni formación de grietas en el colector de escape. En cuanto a las deficiencias, hay relativamente pocas. El colector de admisión rápidamente se llena de depósitos y la turbina no es la más confiable. De vez en cuando, los propietarios se quejan de la aparición de grietas en la culata, pero ocurren solo si el equipo de combustible no funciona correctamente. La vida útil del motor de la versión CLS 350 CDI es muy larga. Si no escatima en mantenimiento y diagnostica periódicamente de forma proactiva el equipo de combustible y el sistema de presurización, puedes contar con que podrás recorrer unos 500.000 kilómetros sin problemas graves,
la mayoría de los Mercedes-Benz CLS que se produjeron antes del restyling están equipados con una transmisión automática 7G Tronic con índice 722.9. Cabe destacar que se trata de una versión posterior de la caja, con mecatrónica modificada. Otra innovación es que los ingenieros implementaron el control de la caja de cambios mediante una pequeña palanca en la columna de dirección. Curiosamente, en la versión AMG se decidió conservar el selector automático tradicional, pero la caja de cambios en sí es diferente en la versión cargada. Además de la mecatrónica, en 2011 se mejoró el sistema de refrigeración de la caja 7G Tronic, gracias a lo cual el automático prácticamente eliminó los problemas mecánicos recientes. La experiencia operativa muestra que, sujeto al intervalo de servicio recomendado de 60.000 kilómetros y un viaje mayoritariamente silencioso, la caja puede soportar fácilmente al menos 170 a 200.000 kilómetros. Después de los 200.000 kilómetros, debería estar listo para reparar el convertidor de par. Además, probablemente tendrá que reemplazar las juntas de goma y los pistones, así como gastar dinero en limpiar la mecatrónica. En casos excepcionales, el trabajo de reanimación de la caja se complementará con la sustitución del intercambiador de calor. Sin embargo, es importante comprender que solo unos pocos propietarios conducen el potente CLS de forma lenta y cuidadosa. Si conduce de forma agresiva, la vida útil de los revestimientos del convertidor de par se reducirá fácilmente entre 2 y 3 veces. En consecuencia, esperar que la caja del primer ejemplar encontrado en el mercado secundario resista entre 200 y 250.000 kilómetros sin inversiones financieras adicionales es al menos ingenuo. Un matiz importante, la sustitución de los forros de bloqueo y la reparación del convertidor de par no deben realizarse a posteriori, sino exclusivamente de forma preventiva. El hecho es que los revestimientos desgastados contaminan rápidamente el aceite, lo que en última instancia puede llevar a la necesidad de reemplazar la mecatrónica. Es posible que también sea necesario reemplazar los embragues al mismo tiempo. Si hablamos de los problemas típicos de la caja 7G Tronic, que los ingenieros no pudieron resolver incluso después de la actualización, estos incluyen fallas periódicas en la placa de control electrónico. En teoría, puede intentar ahorrar dinero e intentar reemplazar el sensor defectuoso, pero solo un especialista altamente calificado que ya haya realizado un trabajo similar puede soldar un sensor nuevo. Otro problema típico son las averías del servoaccionamiento. Afortunadamente, las quejas de que la caja se niega a cambiar de modo siguen siendo extremadamente raras. También es raro que los propietarios de un Mercedes-Benz CLS con una caja de cambios en funcionamiento experimenten ligeras patadas al cambiar de marcha. La razón son fallos en los sensores y el software. Desafortunadamente, no son nada fáciles de diagnosticar, por lo que la mayoría de los propietarios simplemente prefieren no prestarles atención. Desde 2014, la berlina alemana comenzó a equiparse con una transmisión automática 9G Tronic de 9 velocidades. Sus principales diferencias con la caja anterior son una temperatura de funcionamiento más baja y un componente mecánico más ligero. Debido a que el kilometraje del CLS con 9G Tronic aún es bajo, todavía no es necesario hablar de problemas con la caja relacionados con la edad. En cuanto a los problemas que ya se han manifestado, incluyen fallas que aparecen periódicamente, lo que hace que la transmisión se congele en una marcha o patee al cambiar de marcha. Es interesante que algunos propietarios no encuentren tales problemas en absoluto, lo que nos permite concluir que los fallos probablemente sean culpables del software de la caja, que probablemente se actualizó varias veces durante la producción de la transmisión. Ya podemos decir con confianza que la transmisión automática Nanji Tronic es extremadamente sensible a la pureza del aceite. Además, se caracteriza por una vida útil relativamente corta de los forros de bloqueo del convertidor de par. En otros modelos de Mercedes-Benz con la misma caja de cambios, después de 200 a 220.000 kilómetros, los propietarios encontraron un sonido característico de trolebús, que indica desgaste de los engranajes planetarios.
En cuanto a la transmisión del coche, no hay quejas sobre su componente mecánico. El eje de transmisión, las cajas de cambios y las juntas homocinéticas duran bastante tiempo. Ciertas dificultades con el eje intermedio del eje delantero se observan solo en la versión del CLS con tracción total. El hecho es que los ingenieros de Mercedes-Benz han previsto en el cárter del motor un canal especial a través del cual pasa el eje. Como resultado, el eje tiene que trabajar constantemente en condiciones de temperatura muy desfavorables. Junto a ello, la caja de cambios del eje delantero, situada directamente sobre el cárter, sufre la exposición a altas temperaturas. Poco a poco, los cojinetes del eje comienzan a agriarse y, a medida que los sellos envejecen, la propia caja de cambios delantera comienza a tener fugas. El resultado es una reparación bastante cara. Además, las reparaciones solo deben ser realizadas por profesionales, ya que la sustitución de los cojinetes puede provocar fácilmente daños en el cárter de aleación ligera. Las vibraciones en el volante indicarán que hay algún problema con el eje y la caja de cambios. Otra cosa es que en la mayoría de los casos son tan pequeños que la gente simplemente no les presta atención. Durante una prueba de conducción, cuando hay que evaluar el coche en su conjunto en un corto periodo de tiempo, esto es aún más imposible de hacer. Siempre que el aceite se cambie cada 60.000 kilómetros, la caja de transferencia del 4MATIC no debería presentar sorpresas hasta los 200 a 250.000 kilómetros. Después de esta marca, no está de más desmontar la caja y evaluar el estado de la cadena y los rodamientos. Sin embargo, si conduces el coche con calma, podrás prescindir de él. La práctica demuestra que el estado será muy bueno. La situación es diferente cuando se trata de la versión AMG. Formalmente, la caja de cambios y la caja de transferencia son diferentes aquí, pero estructuralmente no se diferencian mucho de las estándar. Como resultado, no soportan bien una carga mucho más grave. Si sigue incendiando su automóvil, debe estar preparado para el hecho de que las juntas del eje requerirán atención incluso antes de recorrer 100.000 kilómetros. Inicialmente, la suspensión del Mercedes-Benz CLS es muy fuerte. Pero teniendo en cuenta la calidad de nuestras carreteras, las grandes ruedas del coche y el excelente aislamiento acústico, razón por la cual los propietarios de un CLS se mueven con bastante rapidez incluso en carreteras con baches, no merece la pena exigir un recurso impresionante a la suspensión. Hay muchos casos en los que los coches llegaron a los concesionarios oficiales de Mercedes-Benz con los brazos de suspensión ligeramente doblados después de un recorrido de 50 a 60.000 kilómetros. Junto a ellos, los mecánicos observaron rótulas empañadas y varillas y casquillos de la barra estabilizadora muy desgastados. Por otro lado, muchos Mercedes-Benz CLS recorren fácilmente unos 100.000 kilómetros sin ninguna intervención en la suspensión. Solo después de un recorrido de 120 a 150.000 kilómetros los amortiguadores comienzan a cansarse y los bujes, cuando se conducen por buenas carreteras, pueden durar entre 150 y 180.000 kilómetros. Tampoco hay grandes preocupaciones sobre la suspensión neumática. Cuando debutó el Mercedes-Benz CLS de segunda generación, la neumática se había vuelto bastante confiable y sus cilindros estaban bastante preparados para durar entre 5 y 6 años, incluso teniendo en cuenta nuestras duras condiciones. Con un buen mantenimiento, la vida útil se puede aumentar de forma segura a 7 a 8 años. Más bien hay que prestar atención al compresor de la suspensión neumática, que debido a la aerodinámica del modelo CLS se ensucia rápidamente. Por lo demás, las averías son típicas de la suspensión neumática, fallos de los sensores de posición de la carrocería, fugas en los accesorios, fallos del componente eléctrico. Todas las averías se pueden solucionar fácilmente, pero las reparaciones no serán baratas en ningún caso. El coste de estanterías similares en los distribuidores oficiales de la empresa alemana es aún mayor. Los repuestos no originales podrían reducir en cierta medida el coste de funcionamiento del Mercedes-Benz CLS, pero para la berlina premium alemana prácticamente no existen. El sistema de dirección utiliza un sistema de dirección asistida eléctrica. En caso de avería,
primero se debe buscar la causa en un mal funcionamiento del sensor de posición del volante o del sensor de par. La vida útil de las rótulas y tirantes no es impresionante. En promedio, habrá que cambiarlos cada 30 a 40.000. Afortunadamente, en comparación con la mayoría de los demás consumibles para el CLS, son bastante económicos. Mercedes abandonó los frenos SBC inteligentes que se convirtieron en un verdadero dolor de cabeza para los propietarios del CLS de primera generación. En consecuencia, el número de quejas sobre el sistema de frenos tras el cambio generacional ha disminuido en un orden de magnitud. En términos de eficiencia y durabilidad, no hay quejas ni siquiera sobre las pinzas delanteras de 2 pistones que se instalaron en todas las versiones inferiores al CLS 500. Hay un poco más de problemas con las pinzas de 6 pistones. Las pinzas Brembo se vieron privadas de las botas habituales, por lo que pueden empezar a atascarse después de 3 o 4 años de funcionamiento. Además, las pinzas de 6 pistones deben lavarse periódicamente, algo que casi ninguno de los propietarios de un sedán alemán hace. El precio de la nueva pinza también es impresionante. Afortunadamente, los talleres no oficiales han dominado con éxito su reparación. El freno de mano requiere especial atención a la hora de comprarlo. En el caso del Mercedes-Benz CLS, más bien deberíamos hablar del freno de pie, cuyo pedal de plástico a menudo se rompe debido a un manejo descuidado. Además, debido al uso poco frecuente del freno de mano, sus cables se estropean rápidamente. Y si los distribuidores oficiales recuerdan que necesitan lubricación, los técnicos de taller en su mayoría ni siquiera recuerdan tal bagatela. El Mercedes-Benz CLS de segunda generación es un coche maravilloso en todos los sentidos. Con su ejemplo, la empresa alemana demostró todo su potencial técnico. Y lo más importante es que, a pesar de numerosos escépticos, la segunda generación del CLS resultó no ser en modo alguno un producto desechable. Todo lo contrario, según los estándares modernos, este coche premium puede considerarse bastante fiable. No hay componentes francamente en bruto en su diseño. Sin embargo, esto no significa que pueda negarse a comprar un Renault Captur o un Volkswagen Polo Sedan nuevos y empezar a buscar un CLS usado. Incluso una copia en buen estado de un sedán alemán que haya sido sometido a un mantenimiento regular será mucho más costosa de operar que cualquier automóvil estatal nuevo. Si compra un CLS con una serie de problemas técnicos, entonces el sedán alemán puede funcionar. Arruinarte por completo. Si es el propietario, asegúrese de dejar un comentario sobre este automóvil, su reseña definitivamente ayudará a otros a elegir un automóvil.